Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un tema que nos ha pedido un compañero en uno de los comentarios del último vídeo, el de libera tu potencial ajedrecístico en 6 pasos, la última estrategia alucinante. Vale, en este vídeo Ed nos colocó en comentarios, buen vídeo, profe, muchas gracias. ¿Podría hacer un vídeo sobre planes típicos según los tipos de centro? Saludos desde Colombia. Pues saludos desde España para ti también. Y bueno, pues prepararos un café porque la temática de hoy va a ser un poquito más dura de lo habitual y hay que estar atentos y a tope, pero seguro que la vamos a poder aprovechar. Vamos a ello. Ya estoy aquí. Bien, las estructuras. Las estructuras hacen que el humano pueda tener una ligera, pequeñita ventaja. Tampoco, ¿para qué vamos a engañarnos? No tenemos ninguna ventaja. Pero es lo que nos diferencia de las máquinas, ¿vale? El juego de hoy en día está muy enfocado a la táctica debido a que los nuevos módulos, los ordenadores, todos los programas que hay enfocan el ajedrez de una manera muy táctica, lo cual, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, es muy importante y por eso tenemos que practicar tanto la táctica en nuestro juego, para poder estar al día en el juego actual de ajedrez de hoy en día. Si bien lo que nos diferencia de las máquinas es el reconocimiento de modelos. El ajedrecista debe reconocer los modelos, el máximo de modelos posibles que pueda tener para poder saber cómo jugar una serie de estructuras diferentes. Yo he clasificado las estructuras en ajedrez en 5 clases de estructuras, como vemos aquí en el Excel que he preparado. Las cerradas, las abiertas, ahora iremos viéndolas de una a una, las semicerradas, las semiabiertas y las que yo he llamado como indefinidas. Bueno, seguramente no las he llamado yo, pero bueno, ahí están. Entonces vamos a ver las cerradas. Las cerradas, bueno, vamos a parar un momento. ¿Por qué hay que conocer diferentes modelos de estructuras? Porque esos tipos de modelos o de estructuras se van a jugar de una serie de formas, o va a tener un sistema de juego muy parecido que va a permitirnos reconocer ese tipo de estructuras y saber cómo jugarlas, bien sea cómo jugar por el flanco, si hay que jugar por el flanco, según qué tipo de piezas son mejores o peores, qué planes tenemos que tener en esas estructuras. Entonces tenemos que asociar la estructura que se da en el tablero para asociarla con la apertura, con el medio juego e incluso con el final. Entonces, reconociendo qué tipo de estructura de peones hay en el tablero, sabremos cómo enfocar nuestros planes de juego. Entonces, las estructuras cerradas. Las estructuras cerradas, ¿vale?, se dan cuando los dos peones centrales están bloqueados por los del rival. Aquí podemos ver que el peón D4 y E5 de las blancas están bloqueadas por el peón D5 y E6 de las negras, ¿vale? Y eso difícilmente va a cambiar, con lo cual eso hace que la estructura sea cerrada y eso conllevará que se juegue de una manera u otra. Luego tenemos las abiertas, que ahora volveremos a ellas, pero quiero pasar ahora a las semicerradas. ¿Vale? Las semicerradas, como he puesto aquí, ¿vale?, es cuando uno solo de los dos peones centrales está bloqueado por uno del rival. Y el otro, en principio, no va a bloquearse. Vemos aquí que los peones D4 y D5 están bloqueados el uno contra el otro. Pero el otro peón libre, tanto el de E3 de las blancas como el de C6 de las negras, en principio no van a acabar bloqueados. Podría darse el caso de que sí, pero en principio no van a bloquearse, y eso va a ser característico del tipo de juego que se va a tener que hacer en las semicerradas. ¿Y en qué se diferencia de las semiabiertas? En las semiabiertas, ¿vale?, donde solo quedan dos peones, uno por cada bando, o tres peones centrales, y ninguno de ellos está bloqueado, ni lo va a estar de manera natural.
¿vale? Y por último, no, bueno, por último no, penúltimo, ya pasamos a las semiabiertas, donde se han cambiado al menos 3 de los 4 peones centrales y el restante, si es que lo hay, porque podría no haberlo, no está aislado, porque el tema del peón aislado es otro tipo de estructuras que también veremos más adelante, peones aislados, peones doblados, peones colgantes. Bueno, no nos lo acabamos. Vamos a ver. Y por último, que no se me olvidaba, las estructuras indefinidas. ¿Vale? Las estructuras indefinidas, ¿vale?, son cuando varios de los peones centrales pueden, de un modo natural, avanzar o cambiarse, dando lugar a otro tipo de estructuras. Por ejemplo, en este diagrama que viene de una española, aquí vemos que si el blanco juega D5, pasaremos a una estructura cerrada. Si por contra se juega D por C5, pasaremos a una estructura semicerrada. Si el negro juega peón por, peón por, peón por, podemos pasar a una estructura semiabierta. E incluso si el negro llegara a jugar E5 y se produjeran cambios masivos, se produciría una estructura abierta. Entonces la indefinida es la que todavía puede cambiar a cualquier tipo de estructura ya conocida. Muy bien, dicho esto, las estructuras tienen unas características similares que debemos de tratar de aprovechar y de tener en mente cuando se están jugando. Lógicamente son muchas más de las que yo voy a poner aquí y esto es solo una pincelada. ¿Por qué? Porque la labor del entrenador es daros la caña para que pesquéis. Tenéis que pescar vosotros, yo os enseño cómo hacerlo. Y luego pondré ejemplos, pero os voy a enseñar cómo se deben de estudiar las estructuras para que tú cojas la estructura que tú necesitas y sepas cómo desgranarla para que hacerla tuya y comprenderla totalmente. De esa manera es de la que de verdad tú podrás jugar tus estructuras de una manera definitiva. Si yo aquí te digo cómo jugar una estructura, te vas a quedar, pero luego en la hora de la verdad no. Estudiándolo y haciendo el trabajo que yo te voy a decir aquí que tienes que hacer, sí que lo vas a conseguir. No me enrollo más. Las cerradas, ¿vale? ¿Cuáles son las características de las cerradas? Cuando uno de los dos jugadores va a tener más espacio. Se cierra la estructura, pero uno de los dos va a tener más espacio. Aquí vemos en el gráfico que el blanco va a tener más espacio. ¿Qué más? El juego se desarrolla por los blancos, por los flancos. ¿Por qué? Porque al estar cerrado el centro, el juego va a venir por los flancos. Y en este caso la diferencia entre el alfil bueno y el alfil malo va a ser muy importante. El concepto de alfil bueno y alfil malo, quiero entender que lo conocéis, pero básicamente quiere decir que aquí el blanco, como tiene su peón más avanzado, está en casilla negra, quiere decir que su alfil malo es el de casillas negras y su alfil bueno por contra es el de casillas blancas. Y por contra del negro, el peón más avanzado es de casilla blanca, con lo cual su alfil malo va a ser el de casillas blancas y su alfil bueno va a ser el de casillas negras. Vale. ¿Qué características tienen las aperturas abiertas? Pues la importancia de la acción central de las piezas aumenta, ¿vale? Al no haber peones en el centro, las piezas centrales son muy importantes. Al ser una partida muy abierta, los alfiles van a ser muy superiores a los caballos y la pareja de alfiles va a ser muy importante. Y el dominio de las columnas abiertas va a ganar mucho peso. En las semicerradas, recordemos que son las que tienen un peón bloqueado pero el otro está libre, ¿vale? Van a ser muy frecuentes también los ataques por los flancos, por las alas, porque nuevamente está bloqueado el centro, pero hay que estar muy atentos porque así como en las cerradas es muy difícil que el centro se abra, aquí en las semicerradas recordemos que tenemos un peón libre y esto puede provocar aperturas de centro y hay que estar siempre muy atento, porque también recordaréis que ante un ataque de flanco, reacción central. Muy bien. Y si no lo recordáis, lo digo.
Luego, los caballos tienen puntos de apoyo en el centro. El negro en E4 y el blanco lo puede tener en E5. ¿Vale? Los caballos en este tipo de posiciones no son inferiores a los alfiles. Incluso pueden llegar a ser superiores si los puntos de apoyo en los que pueden colocarse son inexpugnables. Recordemos el caballo pulpo y el caballo asesino que ya hemos visto en otros vídeos. Caramba, míralos y suscríbete. Suscríbete y dale al like. ¿Vale? Que no cuesta nada. Muy bien, seguimos. Las estructuras semiabiertas. ¿Cuáles son las características aquí de las estructuras semiabiertas? Las piezas suelen maniobrar hacia el centro. Casualidad, como en las abiertas, ¿vale? Pero aquí son semiabiertas, pero también, como faltan peones en el centro, las piezas son las que deben dominar el centro. Ojo aquí, los caballos suelen ocupar puestos avanzados, aunque no sean inexpugnables. ¿Qué diferencia hay con las semicerradas? En las semicerradas hay que ocupar los puestos con los caballos avanzados, pero tienen que ser inexpugnables. Caballo pulpo, caballo asesino y otro tipo de caballos que veremos. En las semiabiertas no es tan necesario que sean inexpugnables. Como la estructura no es muy estable, puede abrirse con facilidad. Y eso puede permitir cambios de estructuras, etc. Y en las indefinidas, pues aquí lo único que hay que estar son las más complicadas. Hay que estar todo el rato pendiente de a qué tipo de estructura vamos a derivar, con lo cual debemos de decir, si derivamos a una estructura abierta, será más interesante conservar los alfiles, etcétera, etcétera. Si vamos a cerrarla, tendremos que buscar juego de flanco. Hay que estar muy pendiente hasta que la estructura se defina. Y eso da unos cuantos dolores de cabeza y hay que estar mucho más centrado. Continuamos. Cada estructura viene de un tipo de apertura o viceversa. Por ejemplo, y aquí es donde tú debes de empezar a ver qué tipo de estructura quieres según la apertura que te gusta. Es decir, como no podemos estudiar todas las estructuras del mundo, tú tienes que centrarte en las estructuras de las aperturas que tú juegas. Es decir, por ejemplo, si tú eres un jugador de española, pues tienes que estudiar el centro cerrado con peones en D5 y E4 contra D6 y E5, que sean en la española o en la India de Rey. Copy. La India de Rey la tengo estudiada por estructuras, muy interesante. Luego, si eres jugador de francesa, tienes que estudiar el centro cerrado con peones en E5 y D4 contra E6 y D5. Es decir, si eres jugador de española, India de Rey o francesa, tendrás que ver estructuras cerradas. Luego, hay estructuras cerradas que se denominan derivadas, ¿vale? Con lo cual, son las que tienen el centro cerrado con peones en D5 y E4 contra D6 y E5, pero con peones doblados en C4 y C3. Sí, señor, el que juega la Ninzo India ya sabe de qué le estoy hablando. Entonces, si eres jugador de Ninzo India, tendrás que ver el tipo de estructura cerrada derivada con peones doblados en la columna C. O, si eres un jugador de francesa Binauer, primero lo alucinarás en las aperturas porque es alucinante esa apertura, y luego pues tendrás que estudiar ese tipo de estructura también. Luego, peón en E5 contra E6, D5 y la casilla D4 firme. ¿Qué estamos hablando? De francesas y sicilianas. Es decir, si eres jugador de española, India de Rey, francesas y sicilianas, depende, y ninzo-indias, pues tendrás que estudiar este tipo de estructuras cerradas. Estructuras abiertas es cuando el centro está totalmente abierto, en ausencia de los 4 peones centrales o como mucho un peón negro en E6 o uno blanco en E3. Y aquí tendrás que ver los ataques de mayorías. Aquí se ven en diferentes tipos de apertura que ya puede ser un poquito más abierto. Semicerradas. ¿Te gusta la estructura Karsbard? D4, E3 contra C6, D5 o bien D4, C3 contra E6, D5. Tienes que estudiar las estructuras semicerradas con las características que hemos visto aquí.
Tienes peones bloqueados en D4 contra D5, E6, faltando el peón F negro con o sin peones C. ¿Quieres estudiar la estructura siciliana fija con el peón N4 contra D6 y E5, faltando el peón C negro? Peones bloqueados en D4, D5, con o sin peones C. Peones bloqueados con E4, la estructura del muro de piedra. Tienes que ver cómo se juegan las estructuras semicerradas. ¿Que te gustan las semiabiertas? ¡Pum! Más bien, que eres jugador de Maroxy contra la Dragón, que te gustan los peones colgantes, que te gusta jugar el dragón, que eres jugador de siciliano clásico, que eres jugador de Grunfeld, que eres jugador de gambito de rey. Tienes que ver las estructuras semiabiertas. Y por último, las estructuras indefinidas, que ya sabemos que son las más complicadas porque pueden derivar en cualquier otro tipo de estructura. Pues tenemos las españolas, las italianas, las indovenonis, el volga, el ataque indio de rey, el gambito de dama, la inglesa simétrica, la india dama, de dama inicio india, las holandesas. ¡Pua, locura! No hay que complicarse, tienes que ver cuál es tu apertura y ver qué tipo de estructuras surgen de ella. Y entonces, vale, ya las tenemos, ya sé qué tipo de estructura de apertura juego yo. ¿Cómo estudio las estructuras? Pues toma nota. Como siempre, los que ya me conocéis de los vídeos, sabéis que soy muy metódico y me gusta estructurarlo todo. Pues vamos allá. Lo primero que hay que hacer es colocar una evaluación desnuda sobre el tablero solamente de los peones. ¿Esto para qué sirve? Pues no sirve para mucho. Solo sirve para conocer tu conocimiento previo, lo que se conoce como tu cultura ajedrecística. Colocas la estructura de peones desnuda sobre el tablero y tú mismo te dices que conoces de esa estructura, qué tipo de planes harías, si jugarías a mayoría, si no, qué piezas serían las importantes. Te anotas todo lo que tú conoces de ese tipo de estructura. Luego, paso 1 o A, que está ahí, 1. Estudio de los clásicos. ¿Por qué es tan importante el estudio de los clásicos que la gente de hoy en día tiene prisa y no lo hace? Porque los clásicos, antiguamente, cuando jugaban estos planes, que ellos ya los jugaban hace 100 años, no estaban tan enfocados a la táctica, al juego táctico como se están hoy en día enfocado. Entonces comprendían mejor o asimilaban mejor los planes a largo plazo y es muy interesante conocerlos, ¿vale? B. Desarrollo histórico de las ideas. Con esto quiero decir que partes de los clásicos y vas avanzando y vas viendo cómo ha cambiado la forma de jugar esa estructura desde el inicio hasta la actualidad. C. Muy importante, selección de partidas instructivas. Es necesario un valor de rastreo, es necesario buscar partidas modelo que enseñen los planes modelo de cómo jugar esas estructuras, descargarlas, guardártelas, hacerte un archivo, verlas, estudiarlas y comprenderlas y asimilarlas. Y con esas partidas las repasas de vez en cuando para volver a recordar los conceptos. Esto tienes dos opciones, o buscarlas por tu cuenta o pedir la ayuda de un entrenador que te dé esas partidas. Lógicamente esas partidas que estén comentadas, yo diría aún más, que estén bien comentadas para que tu conocimiento y tu resultado sea idóneo y más satisfactorio. D. Seguir las partidas de los especialistas actuales en esa estructura. Es decir, una vez hemos hecho el estudio, conocemos los planes, tenemos nuestras partidas instructivas, ¿vale? Tenemos que estar al día en los cambios de esas estructuras. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Pues si sabemos, si nosotros jugamos el sistema Londres, el sistema Cole, pues vamos a ver partidas de Carlsen, vamos a ver partidas del Rey Enigma,
vamos a ver partidas de gente que sabemos que juega ese tipo de sistemas o de estructuras para ver cómo las van jugando. ¿Por qué? Porque ellos están al día, ellos van a hacer el trabajo de estudio por ti. Tú no tienes el tiempo que tienen ellos se dedican completamente a estos. Tú luego ves sus partidas y dices, uy, aquí han cambiado, si no, han cambiado la manera de jugar este tipo de estructura, han cambiado el plan. ¿Por qué? Pues tú ya vas a lo que han hecho y revisas por qué lo han hecho. ¿Vale? No tienes tú que innovar, ya innovan ellos. ¿Vale? Tú te aprovechas de ese trabajo. Luego, estudio de los diferentes planes. No me voy a cansar de decir que es importantísimo que escribas, que hagas una lista con tu puño y letra o en ordenador de cómo son los planes que se deben de hacer en la estructura que tú juegas. Si no haces esa lista, se te va a olvidar. Haciendo esa lista lo vas a conseguir. Y por supuesto, no solo de tu punto de vista, del punto de vista del contrario también. Eso te va a ayudar primero para comprender sus planes y segundo, para el día de mañana quizás estés en el otro lado. Luego, F o 6 o 5, no sé, A, B, C, D, E, F, 6. Lista escrita nuevamente de las diferentes maniobras típicas, temas tácticos que se den escrita. Lista de las casillas importantes, como podría ser en el caballo pulpo D6, en el caballo asesino F5, que no se nos olvide, ¿vale? Luego, seleccionar partidas que sirvan de ejemplo, es como las partidas instructivas. Valorar la posibilidad de que nuestra estructura cambie a otro tipo de estructura. Si eso se da, tendremos que estudiar también la forma de jugar ese otro tipo de estructura o podremos estar perdidos a mitad de partida. Por último, G7, entrenamiento y corrección de errores. Por supuesto, una vez hemos hecho todo ese trabajo o mientras lo realizamos, tenemos que jugar partidas llevando a cabo esos planes que hacemos. Si no jugamos partidas practicándolo, no mejoraremos. No tratemos de ocultar nuestras ideas, nuestros estudios. No. Llevarlos a cabo, ¿vale? En partidas amistosas, en partidas rápidas, en partidas de torneo y luego, lógicamente, en partidas serias, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto hay que practicarlas, ¿vale? A ver qué he puesto aquí. Finalmente, lo que buscamos son resultados en la competición. Efectivamente, si no lo practicamos no tendremos resultados. Necesitamos la práctica en partidas de entrenamiento primero y luego en torneos, efectivamente. Y H8, lo que sea, o 9, no lo sé, da igual. 8. Suscríbete. Baterías de ejercicios. Con todo el trabajo que has realizado, luego es muy importante hacer baterías de ejercicios que nos permiten recordar los planes, llevarlos a cabo, posiciones concretas. Para esto tenemos que ir, como siempre, de dos maneras. O de las partidas instructivas que hemos elegido, vamos nosotros sacando el tipo de posiciones que son interesantes para hacer nuestra propia batería de ejercicios, o buscamos material de otros libros, de otros autores que hayan hecho el estudio de esa estructura y realizamos los ejercicios. No te canses nunca de hacer ejercicios. Siempre que encuentres ejercicios de la estructura que a ti te interesa, cógelos, guárdatelos y practícalos. Y con el tiempo vuélvelos a practicar. De esa manera se te irán fijando y no se te olvidarán, ¿vale? Aquí está, buscar ejercicios relacionados con el tema y resolverlos. Nunca haremos los suficientes, así que busca cuantos más mejor. Y lo dicho, ahora elige tu estructura favorita y empieza a trabajar. Yo en otro vídeo voy a realizar algún ejemplo de estos pasos para un tipo de estructura para mostrároslo. Pero lo que digo, el que yo haga puede servir de modelo. Pero si yo hago un estudio sobre el de la India de Rey, que ya lo tengo hecho, pero eso no lo voy a sacar, haré uno nuevo, o hago uno del Maroczy, que es muy conocido, de la estructura Maroczy, pues claro, a mí a lo mejor me puede servir porque yo lo puedo jugar, pero a lo mejor a ti, tú no vas a jugar a lo mejor en la vida la estructura Maroczy, porque a lo mejor eres jugador de D4 y entonces no te va a servir para nada eso. Pero sobre todo es la manera de la que se tiene que realizar, ¿de acuerdo? Bueno, lo dicho, espero que te haya gustado
Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Dale un like. Gracias, hasta luego, suscríbete. Chao. Voy a parar esto.